Bienvenidos amigos y amigas de Android. En este último vídeo de la serie de vídeos sobre principios SOLID vamos a hablar sobre el principio de inversión de dependencia. Este principio nos dice que las clases de alto nivel no deben de depender de las de bajo nivel, sino de abstracciones. Y las abstracciones no deben de depender de detalles, sino todo lo contrario. Quizá es la definición un poco más ambigua de todos los principios, pero cuando vayamos a la parte práctica veremos e identificaremos rápidamente este principio, cuándo se incumple y qué soluciones proponerle. Pero lo que tenemos que preguntarnos antes de empezar es ¿cómo identificamos que el principio de inversión de dependencia se está incumpliendo? Cuando nuestra clase dependa de cualquier instancia de una clase con una funcionalidad muy concreta. Vamos a verlo en un ejemplo muy común en el que se suele violar el principio de inversión de dependencia y una propuesta para mejorarlo. Este ejemplo es muy simple pero muy común. Podemos ver que tenemos una clase userController y dentro dos funciones: agregar usuarios desde SQLite y agregar usuarios desde un fichero. Bien, ¿por qué identificamos aquí que estamos incumpliendo el principio de inversión de dependencia? Porque dentro de, por ejemplo, la función de agregar usuarios desde SQLite, necesitaríamos crear una instancia de SQLite, la cual tendrá una funcionalidad muy concreta. ¿Qué sucedería si los requerimientos de nuestro proyecto nos dicen que dejamos de utilizar SQLite para usar Room u otro gestor de base de datos? Ahora vamos a ver una propuesta de cómo se podría mejorar todo esto aplicando el principio de inversión de dependencia. Bien, en esta propuesta de solución, lo primero que vamos a hacer es abstraer de funcionalidades directas al userController. Para ello, ¿qué hacemos? Nos creamos una interfaz repository, la cual tiene una serie de funciones, lo más común sobre un repositorio: guardar, actualizar, etc. Y nos creamos una clase exclusiva para la base de datos SQLite, que implemente cada método que la interfaz de repository nos provee. De tal forma que aquí en guardar, actualizar, etc., colocaríamos la lógica de SQLite. Si bajamos un poco hacia abajo, vemos que también hacemos lo mismo con file, creamos una clase file que implementa de repository. Las funcionalidades o los métodos que implementa son los mismos, pero la funcionalidad cambia dentro de cada método. Muy bien, ¿esto para qué nos sirve? ¿O cómo terminaríamos de hacer que este principio de inversión de dependencia se cumpliera gracias a esta interfaz? Pues en nuestra clase userController le vamos a decir que se construya con un repositorio. Gracias al polimorfismo, el repositorio puede ser de muchos tipos, ya que se implementa, en este caso, de SQLite, file, etc. Bien, podemos observar que el userController ya no tiene la responsabilidad de conocer a quién está llamando. Directamente desde el repositorio.save llamará al guardar independientemente de qué tipo sea el repositorio. Un poco más arriba podemos observar cómo el usuario, en este caso, está llamando a dbSQLite a SaveUser, pero esto podríamos llamarlo file y no cambiaría nuestra lógica. La lógica seguiría siendo la misma sin que las clases de alto nivel tengan que depender de las de bajo nivel. Esto es un caso que se suele dar muy común sobre la inversión de dependencia. Hay que destacar que una gran solución para el principio de inversión de dependencia sería aplicar inyección de dependencia, que no es lo mismo. En futuros vídeos hablaremos de la inyección de dependencia, qué es, cómo comenzar, pero tenemos que separar que la inversión de dependencia es un principio y la inyección de dependencia la podemos considerar una solución para dicho principio. Y hasta aquí todos los principios SOLID. Hemos visto cada uno de ellos, cómo se definen, cómo identificar cuando se incumple y posibles soluciones. Tenemos que tener en cuenta que cumplir los principios SOLID no se tiene que convertir en la prioridad en nuestro código. Son un conjunto de técnicas que aplicadas nos van a ayudar a desarrollar, pero no tienen que obcecarnos a la hora de crear código. Habrá momentos en los que aplicar los principios SOLID no sea necesario. Bueno, nos vemos en futuros vídeos y recordad, no olvidéis suscribiros y darle a like.